Hola, hola, bienvenida y bienvenido a Guapas por Dentro Podcast, un espacio seguro de reflexión y bienestar. Mi nombre es Gise, soy psicóloga clínica y estoy muy feliz de tenerte aquí el día de hoy escuchándome. Y yo también estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy porque no se imaginan la resistencia que le estaba haciendo a este momento. La idea de hacer un podcast surgió hace aproximadamente un año. Y realmente era algo que se sentía muy legítimo para mí, el hecho de tener un espacio donde visibilizar desde mis principios y valores como psicóloga la importancia de la salud mental. Pero también en ese momento era algo que se sentía muy grande y me llené literalmente de excusas para no hacerlo. Y esas excusas ahora logro identificar que estaban muy llenas de miedo. Detrás de todas esas excusas había muchos miedos. Un miedo a realmente no tener algo muy importante que decir, un miedo a que quizás nadie me escuchara, un miedo también a la opinión ajena, porque de cierto modo el exponerte nos hace un poco más vulnerables y las personas podían opinar acerca de mi trabajo. Pero, como siempre le digo a mis pacientes, y me lo apliqué, la única forma de superar un miedo es exponiéndonos gradualmente a ese miedo, porque no es lo mismo tener miedo a que un miedo te tenga. Lo segundo se siente absolutamente tan limitante y es tan pesado que decidí sentarme y grabar, sin pensarlo mucho más. Solamente lo hice y aquí estoy. Y quizás en el episodio 25 vea este episodio y me dé mucho cringe, no lo sé. Pero también se trata de ser principiantes y de darnos ese permiso de ser principiantes. Así que me tendrán por aquí todos los domingos a partir de hoy y también los episodios estarán disponibles en YouTube y Spotify para que me escuchen en un segundo plano mientras van de camino al trabajo, mientras están cocinando y hacer esos tiempos muertos quizás un poco más alegres con un poco más de compañía. Y volviendo al principio, se me ocurrió que el primer episodio podría hablar de esto que me estaba sucediendo, porque quizás hay personas que en algún momento se han sentido igual. Y ojo que era algo que yo nunca había sentido y en ese momento no lograba identificar muy bien. Creo que si lo hubiese logrado identificar antes, hubiese dado este paso mucho antes, pero como no sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, realmente mi mente quería quedarse en esa zona cómoda. Y con respecto a eso, hoy hablaremos del síndrome del impostor. Para empezar, quiero decir que no es una patología y no es un diagnóstico. Absolutamente a nadie se le diagnostica con el síndrome del impostor. Simplemente es una característica que tiene consigo muchos síntomas, entre ellos estos miedos, también la creencia de que las cosas buenas que te pasan por azar o por suerte y no por méritos propios. Y la suerte es que cuando experimentamos en algún momento determinado de nuestra vida este síndrome es porque estamos haciendo algo, porque obviamente si estuviéramos en nuestra casa viendo Netflix sentados en el sofá y no nos estuviéramos quizás planteando el hacer cosas nuevas o hacer cosas que fueran retadoras para nosotros, no sentiríamos todos estos miedos, tampoco nos tendríamos que poner excusas. Entonces, la suerte dentro de todo esto es que nos pasa cuando realmente queremos hacer algo, cuando realmente queremos expandir nuestra zona de confort, que fue un concepto que me sirvió mucho para dar este primer paso. Y creo que es algo que también les puede ayudar, el hecho de no ver la zona de confort como un lugar del que salimos, sino ver la zona de confort como un lugar que expandimos. Siento que eso nos hace quizás vincularnos con los retos de una forma más segura y también más centrados y conectados con nosotros mismos, porque tenemos las herramientas para expandir, no nos estamos poniendo en una posición peligrosa. Y creo que esto del síndrome del impostor muchas veces viene del hecho de no sentirnos merecedores de que nos pasen cosas buenas. Y
El merecimiento, yo durante muchísimo tiempo pensé que era algo que venía del ego, como wow, yo merezco tal cosa, merezco más cual cosa, y realmente no. Realmente el merecimiento es algo que viene de la dignidad personal, de algo tan básico como el ser dignos, de por ejemplo tener un buen trabajo. Merecemos un buen trabajo se traduce en soy digno de tener un trabajo donde se valore mis capacidades, o merezco tener un mejor sueldo, lo que se traduce en soy digno de recibir una transacción económica por mis servicios acorde al valor de lo que estoy ofreciendo. Y esta idea de sentirnos merecedores creo que fue algo que me ayudó mucho a superar como todas estas limitantes y todas estas creencias limitantes que tenía en mi mente. El sentirme merecedora y estar conectada de forma muy genuina con ese merecimiento. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que este síndrome del impostor muchas veces viene del perfeccionismo. Y wow, yo hasta este momento no me había identificado mucho como una persona perfeccionista. Creo que para mí esto no aplica tanto, porque sí creo que con el podcast me pasó el tema del perfeccionismo, o quizás era más una excusa el no estar todo perfecto como para no dar el paso, pero es algo que yo sí he logrado identificar en muchos procesos terapéuticos que he acompañado, que el perfeccionismo es sumamente limitante. Y que las personas, por esperar a hacerlo perfecto, nunca hacen nada. Y hay tanto valor en la acción imperfecta. La acción imperfecta nos abre un camino de posibilidades. La acción imperfecta nos lleva a explorar nuestros recursos también, porque si nunca empezamos, ¿cómo vamos a explorar y movilizar recursos internos que quizás no sabíamos que teníamos? Y lo primero de donde viene es esto que les comenté anteriormente del merecimiento, de no sentirnos merecedores, del perfeccionismo. Y otra cosa creo que viene también de la presión social, como que hay mucha presión social sobre dónde deberíamos estar, sobre lo que debemos estar haciendo, sobre el éxito también. Hay mucho significado distorsionado acerca de lo que es el éxito. Y las redes sociales hoy en día creo que no ayudan mucho, porque nos hacen sentir todo el tiempo como que no estamos donde deberíamos estar, no estamos disfrutando lo suficiente. Wow, yo veo tantas personas de viaje que a veces digo, quizás debería viajar más, y no sé, como que quizás no me estoy divirtiendo lo suficiente. Eso es algo que me pasa bastante a menudo, o que no estamos ganando la cantidad suficiente de dinero. O sea, es como un bombardeo de información acerca de lo que deberíamos y no acerca de lo que queremos. Y es algo que creo que es muy importante tener en cuenta, el estar más conectados con lo que queremos que con lo que debemos. Obviamente dentro de lo que queremos hay un montón de deberías, porque si yo quiero graduarme de la universidad, obviamente voy a deber estudiar, quiera o no quiera. Debo estudiar. Pero en nuestra narrativa, como sorprendernos diciendo es que yo debería tal cosa o yo debería otra cosa, realmente cambiarlo y decir no, yo quiero, porque cuando cambiamos el debería por el quiero nos estamos haciendo realmente responsables de cosas que se sienten alineadas con nuestra vida, y también estamos haciendo el camino más liviano. No nos estamos llenando de expectativas ajenas, de lo que la sociedad o los demás creen que debemos, sino estamos conectados con nuestros deseos propios. Así que desde esta primera parte, haz una autoevaluación y pregúntate realmente cuánto me estoy exigiendo, que es este tema del perfeccionismo, y permítete darle espacio a esa acción imperfecta. También pregúntate cuántos deberías tengo en mi narrativa que vienen dados de presiones externas. Creo que esto es sumamente importante. Y también pregúntate, ¿cuánto merecedora me siento de que me pasen
X cosas o de llegar a X lugar. Porque, como ya dije, el merecimiento viene de la dignidad. Ahora vamos con lo importante. ¿Cómo se supera? Porque ya sabemos de dónde viene, cuáles son las principales características, pero ¿cómo se supera? ¿Cómo se sale de esa rueda de hámster de la que a veces es tan difícil salir y sobre todo de la que a veces es tan difícil como parar porque está llena de pensamientos rumiativos sobre lo que deberíamos, sobre lo que van a pensar los demás, sobre lo que realmente nosotros podemos hacer, nuestras verdaderas capacidades y recursos? Así que te voy a dar una guía de la A a la Z de cómo superarlo. Quiero hacer hincapié en que esto obviamente no es una sesión de terapia, solamente son recomendaciones muy genéricas, pero cada persona es un ser individual con el cual en terapia se trabajaría de forma individual. Entonces, conéctate con lo que para ti puede funcionar y lo que de las cosas que diga no funcione para ti, por favor, deséchalo. Y lo primero que creo que ayuda muchísimo a superar este síndrome del impostor es ser auténticos, lo que se siente auténticos con nuestra visión, lo que se siente auténticos con nosotros. Creo que la autenticidad es un antídoto infalible al que dirán. Y también creo que la autenticidad, ser auténticos, nos permite que los demás sean auténticos, nos permite no asumir o no posicionarnos desde una mirada crítica con la autenticidad de los demás. Yo ocupo mi espacio y también entiendo que tú como ser humano puedes ocupar cierto espacio. Estar conectados con la autenticidad también significa ser muy honestos con uno. Ser honestos tiene que ver con tomarnos las cosas realmente en serio. Yo recuerdo que cuando comencé a hacer terapia de forma individual, muchas veces me sorprendía a mí misma como diciendo un poco que la página de Instagram y todo esto era más un tema, un hobby, porque me costaba ser honesta y ser auténtica con mis sueños. Obviamente yo no quería que fuera un hobby, yo quería que eso funcionara y quería poder trabajar para mí. Y que al principio no fue tan fácil, pero bueno, eso se los podría contar en otro episodio del podcast. Y no se imaginan la cantidad de veces que yo veo en terapia cómo las personas se autoengañan y se sienten impostoras con ellas mismas, porque el síndrome del impostor habla de esto, de sentirte una impostora, pero el problema es cuando te sientes una impostora contigo misma porque sabes que lo que quieres hacer sí es algo que se siente muy, muy genuino para ti, pero te engañas diciendo de que no es tan importante, de que es simplemente un hobby, como para no hacerte responsable. Y eso es muy peligroso porque desde esa narrativa muchas veces como no entramos en esta quizás idea de tomárnoslos tan en serio, nos autosaboteamos todo el tiempo, porque como vamos repitiendo de que no es algo muy serio, al final desde esa misma narrativa eres consecuente y no te lo tomas tan en serio, o cuando las cosas empiezan a ir un poco mal lo terminas abandonando, al final te estás autoengañando a ti mismo porque es algo que sí quieres que salga bien. Entonces creo que lo primero para superar este síndrome del impostor es que te pongas muy honesto y honesta contigo y que seas auténtica con tu visión, que seas honesta con lo que realmente se siente alineado con tu vida. Lo segundo es estar conectadas y conectados con la intención como el centro de las cosas que hacemos y de la forma en la que nos vemos también. Hace 2 semanas me fui de viaje con mi prima y fue un viaje increíble donde tuvimos conversaciones súper profundas y súper transformadoras, y en ese viaje decidí que ya no quería vivir más en piloto automático, que realmente quería hacer las cosas que hacía con intención, con estar conectada con el valor de lo que ofrezco y también con el valor de las cosas que
llegan a mi vida, porque por ejemplo hacer deporte a lo mejor no estás ofreciendo nada, pero sí estás aportando algo bueno a tu vida. Entonces, que la intención sea el centro de lo que hacemos, creo que es sumamente transformador. El evaluar esto que hago, de qué forma me aporta a mí y de qué forma también le aporta a los demás. El tercer punto, tiene que ver con la evaluación, tanto con la evaluación interna, con ese diálogo interno que muchas veces es tan limitante. Realmente entrar en contacto con la forma en la que nos hablamos, qué cosas nos decimos, qué historias nos contamos, porque el diálogo interno tiene un impacto significativo en la forma en la que apreciamos nuestra realidad. Tú imagínate que tienes una amiga o un amigo que todo el tiempo te está diciendo no haces nada bien, no eres merecedora de las cosas que te pasan, lo deberías de hacer perfecto. Tú realmente imagínatelo. Yo creo que por simple instinto de supervivencia te alejarías de esa persona o al menos te plantearías el vínculo que tienes con esa persona. Ahora el problema es cuando esa persona somos nosotros mismos o nosotras mismas. Así que este tercer punto es muy importante. Hablarnos de una forma amable, hablarnos de una forma bonita, abrazarnos. Y es muy fácil hablarnos de forma amable cuando estamos haciendo las cosas bien. Lo difícil es hablarnos de forma amable justamente en momentos donde nos sentimos muy, muy pequeñitos, o en momentos como este, donde el síndrome del impostor está invadiendo tu vida. Creo que en ese momento es que tenemos que ser más conscientes en qué cosas nos decimos y en cómo nos tratamos. Y también tiene que ver con la evaluación externa. Métete en la cabeza que nadie te está evaluando tanto como tú crees que te están evaluando. Yo hace un tiempo, esta anécdota es graciosa porque a veces creo que la vida funciona un poco así. Hace un tiempo, hace unos meses, quería ir a una clase de yoga y era algún run que tenía en la cabeza como quiero ir a yoga, quiero hacer yoga, quisiera practicarlo, quisiera probar, pero tenía una idea súper limitante en mi mente y era que yo no tenía elasticidad. Entonces, por una parte quería ir a yoga y por otra parte me decía a mí misma, pero ¿qué vas a hacer en yoga? Tú no tienes elasticidad ninguna, seguramente la gente te va a mirar y va a decir, pero ¿qué haces aquí? Entonces, claro, entré en una disonancia cognitiva súper fuerte, que es cuando dos pensamientos se como chocan entre sí. Y un amigo un día me dice como, ¿te apetece ir a yoga conmigo? Y dije como, bueno, vamos a probar. Pero iba a la clase pensando un montón, ya verás que todo el mundo me va a mirar, que van a pensar de mí, si es que yo no tengo elasticidad ninguna, lo del yoga no es para mí, porque seguro es para chicas que sean súper elásticas, tal. Bueno, fui a yoga. Nadie, absolutamente nadie en toda la clase me miró porque todo el mundo estaba pendiente de su propio proceso. Y creo que a veces la vida funciona un poco así, que pensamos que las personas están muy pendientes de nosotros, pero todo el mundo está cargando con su propia mochila. Y a veces la vida es esto, como una clase de yoga. Quizás creemos que las personas nos están mirando mucho a nosotros, cuando realmente las personas también están transitando sus propias alegrías, también sus propios miedos, sus propias frustraciones, sus propias creencias limitantes. Y cada vez, ahora que digo no puedo, digo debería de intentarlo, porque a veces la vida funciona un poco como esta clase de yoga a la que fui. Y hablando de intentarlo, no siempre vamos a poder y está bien no poder, está bien decir como esto no puedo. Pero creo que como forma de honrar nuestra visión debemos de intentarlo. Ya si se puede o no, eso se irá viendo. Porque está bien no poder y está bien tener dentro de nuestro radar de posibilidades el hecho de decir como esto no es para mí. Y relacionado muchísimo con esto, creo que entra la idea de medir más nuestro valor desde lo que somos y no tanto desde lo que hacemos, porque cuando medimos nuestro valor únicamente desde lo que hacemos, entramos en una rueda de autoexigencia terrible.
¿Cómo quiero enfocar esto? Por ejemplo, lo digo con respecto a mi profesión, pero cada persona lo puede proyectar en su vida. Yo como psicóloga habrá días donde haga mejores intervenciones que otros días, porque es la realidad. Habrá momentos donde salga de una sesión de terapia y diga, debí haber dicho esto en este momento cuando estábamos abordando tal tema. Eso a veces me pasa, no me pasa mucho, pero a veces sí me pasa. Pero más allá de que hay momentos en donde no lo hago tan bien como todo el mundo, conscientemente intento medir más mi valor desde lo que soy. Al final del día me puedo equivocar, pero creo y considero que soy una psicóloga comprometida con lo que hace, comprometida también con sus pacientes, que está en constante formación y curiosidad para mejorar sus procesos terapéuticos. Y creo que eso es lo que me define, más allá de un día hacerlo mejor, otro día hacerlo peor. Y creo es algo que debemos de tener todos como bandera, el aprender a medir nuestro valor desde lo que somos y no tanto desde lo que hacemos. Lo que hacemos sí es importante, pero si lo ponemos en una balanza, creo que siempre tiene que pesar un poquito más lo que somos. Creo que lo que somos es lo que forma parte de nuestra identidad como seres humanos. Y ya por último, creo que hay dos ideas que nos pueden ayudar muchísimo a superar este síndrome del impostor, que son dos ideas un poco más objetivas, dos ejercicios más objetivos. Lo primero, establecer metas realistas. Ok, establecer metas realistas tiene que ver con evaluar nuestros recursos actuales para no exigirnos más de lo que podemos dar. Voy a poner un ejemplo con el gimnasio, ¿ya? Que es algo que veo mucho en terapia. Hay veces que llega un paciente a terapia y me dice como, Gise, ¿sabes qué? Ahora sí voy a ir 5 días a la semana al gimnasio. Y yo le pregunto, ¿pero alguna vez has hecho deporte? Me dice, no, nunca en mi vida lo he hecho, pero esta vez sí que me lo voy a tomar en serio. Esa no es una meta realista, porque es una persona que nunca en su vida ha practicado deporte, y si va 5 días a la semana va a terminar sumamente quemado. Entonces, el establecer metas realistas tiene que ver con esto, con no quemarnos en el hacer, con estar conectados con nuestros recursos, con lo que realmente podemos ofrecer en este momento para que las tareas se hagan un poco más livianas. Porque cuando las tareas no se hacen livianas y algo que hacemos nos empieza a costar muchísimo, nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace? Recibe la información de que esto es un poco hostil para ti, entonces vamos a dejarlo. Y es ese paciente el que llega luego 2 semanas más tarde y me dice, no, lo del gimnasio no es para mí, lo del ejercicio no es para mí, ya lo volví a dejar. Y ahí es cuando intervengo yo y le digo, pero es que quizás no te pusiste metas realistas. A veces es preferible decir, voy a ir 2 veces a la semana y realmente ir a decir, voy a ir 5 y terminar sumamente extenuado, que lo que quieras es no ir más nunca a hacer ejercicio. Y esto mismo con la vida en general, que tiene que ver también con esta idea de ser principiantes. Establecer metas realistas es tan importante, empezar por lo mínimo, porque muchas veces lo mínimo es lo máximo que podemos dar y eso va a depender del contexto de la vida en el que estemos. Muchas veces hay días donde levantarnos y tender la cama va a ser lo máximo que podamos dar, y hay otros días donde lo máximo sea correr una maratón, y eso va a depender de nuestras circunstancias, de lo que estemos viviendo en la vida en ese momento. Entonces, ponerte metas realistas tanto desde tus recursos internos como también desde tu realidad externa. Eso, coges un papel y realmente escribes cuáles son las metas en este primer momento. Y una vez que lo tienes bien dominado, como que te pones una meta más alta y poco a poco vas subiendo de escalón. Y por último, que creo que es súper importante también, es el hecho de buscar pensamientos que refuten este síndrome del impostor. Cuando venga a tu mente el no puedo, no soy suficiente, ¿qué van a pensar de mí? Buscar pensamientos que refuten estas ideas, como buscar quizás cosas en tu propia identidad que te definan como soy una persona alegre, soy una persona que siempre se le ha dado bien la comunicación, porque en el colegio me cogían para tal cosa y para tal cosa.
Lo estoy diciendo desde esta idea mía del podcast que nadie me iba a escuchar. Soy una persona también que he estudiado, que realmente estoy aquí porque estudié muchísimo tiempo. Mi carrera duró 5 años, entonces estudié 5 años para quizás poder dar visibilidad a la salud mental. Y esto ayuda mucho, el buscar ideas que refuten este pensamiento limitante. Haces una tabla, pones tu pensamiento limitante y pones al lado no ideas que evidencien. Ojo, hago hincapié en esto porque es muy importante, porque cosas que evidencien que no puedes, tu mente siempre va a encontrar porque esa es tu certeza. Tu certeza es tu mente diciéndote no puedo hacer esto. Ahora, el ejercicio, lo que es un poco más complicado, es buscar ideas que refuten este pensamiento. Y si para ti es un poco más difícil, quizás le puedas pedir a personas de tu entorno que te ayuden a buscar evidencias que contradigan ese pensamiento tuyo. Espero de corazón que puedan servirte estos puntos que te di para superar el síndrome del impostor, si es que en este momento de tu vida lo estás transitando o si en algún momento de tu vida también lo transitas, porque no es algo de lo que alguien está exento. Creo que todos podemos en algún momento vivirlo y experimentarlo. Si lo estás viviendo también en este momento, te abrazo muy fuerte y te invito a que pidas ayuda profesional. Un proceso terapéutico ve tu historia desde una óptica individual con tus especificidades. Bueno, no sé muy bien si esa palabra está en español o en portugués, pero ya me entienden, como desde tu historia en específico. Y realmente podría ser muy enriquecedor para tu vida. Si llegaste hasta aquí, te invito a que comentes mi último post y así yo también sé quiénes son mis oyentes más fieles. Te abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Bye.